Bueno, egun on guztioi, nik Mikel Ibarra naiz, Aklima proiektu zuzendaria eta ongi etorria eman nahi dizuet gaurko saio honetara. Dakizunez, pilula teknologikoak izendatutako webinar ziklaren 8. saioa antolatzen dugu, eta ekimen honen helburu nagusia Euskal Zientzia eta Teknologi Sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei alegatzea da. Horretarako, Aklimaren bazkide diren zentro teknologikoak eta Euskal Unibertsitatean ikerketa taldeko saio laurren bidez, ingurumen merkatuan aplika daitezkeen ikerketan emaitzak partekatzen dituzte. Gaurko saioan, Tomas Gomez Acebo-Temes, Unibertsitateko katedraduna ingenieritza mekaniko eta materialen sailean, izango dugu, eta hitz egin dugu hidrogenoa transizio energetikoan, ekonomia deskarbonizatzeko funtsezko vektoreari buruz. Dakizunez, saioa grabatu egingo da, eta Aklimaren YouTube webgunean eskuragarri izango duzue hurrengo egunetan zehar. Eta, eskatu behar dizuegu, konektatuta zaudeten guztioi, kamerak eta mikrofonoak desaktibatuta edukitzeko, interferentziarik egon ez da. Eskerrik asko. Bueno, como he comentado, hoy tenemos la 8ª píldora tecnológica de la sesión de píldoras que hemos organizado este año, cuyo objetivo principal es intentar trasladar el conocimiento que se está generando tanto en los centros tecnológicos como en los grupos de investigación de las universidades socias de Aklima a las empresas del sector ambiental. Y estamos organizando esta serie de webinars a lo largo del año con diferentes investigadores tanto de centros como de universidades. En esta ocasión contamos con Tomás Gómez Acebo-Temes, que es catedrático de la universidad, es catedrático en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de Tecnun, y hoy nos va a hablar del hidrógeno en la transición energética, vector clave para descarbonizar la economía. Un tema que, como he comentado antes, es relevante actualmente, ¿no?, en la estrategia de descarbonización a nivel de Euskadi, y España y Europa. Recordaros que el webinar, como es habitual, va a ser grabado, estará disponible después en la página de YouTube de Aklima, y solicitaros que por favor mantengáis tanto las cámaras como los micrófonos desactivados para que no tengamos interferencias. Después de que, primero va a hacer la presentación Tomás, y después tendremos margen de plantearle preguntas a través del chat del Zoom, que le trasladaremos. Y voy a dar paso a Tomás Gómez Acebo-Temes, que es catedrático de termodinámica en Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. Tomás estudió química industrial en la Universidad Complutense y se doctoró en ciencia de materiales en la Universidad de Navarra. Ha sido investigador del Centro Tecnológico CEIT y ha realizado estancias de investigación en el KTH, en el Royal Institute of Technology en Suecia, y en el Manchester Materials Science Center en Reino Unido. Su investigación principal se ha centrado en termodinámica computacional aplicada a la ciencia de materiales y a los sistemas de ahorro de energía en edificios. Desde 2022 es el director de la Cátedra de Transición Energética de la Fundación Repsol en la Universidad de Navarra. Así que gracias, Tomás, por participar en esta píldora de hoy, y te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Mikel. Para mí es un placer estar aquí. Espero que se me oiga bien y que no haya problemas con la transmisión, que siempre es la incertidumbre de estos webinars. Bueno, lo que pensaba es un panorama un poco de cuál es la situación del hidrógeno. Tengo, a ver si esto funciona. Estas son las 5 ideas que yo pensaba tocar para tratar el hidrógeno como vector energético. Primero, ¿por qué el hidrógeno? Unas explicaciones y los problemas que plantea. Y después, ¿cómo es el hidrógeno? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se transporta y almacena? Y luego algunos usos del hidrógeno. La verdad es que el hidrógeno no es nuevo del todo. Ya en los años 70
En la primera crisis del petróleo se empezó a poner el ojo en el hidrógeno. Esto es un artículo, hay otros ensayos de esa misma época. La cuestión es que se planteaba el hidrógeno, tenemos mucha energía disponible, mucha energía eléctrica, concretamente de las nucleares, que estaban en pleno boom en ese momento. Todavía no había ocurrido Chernobyl, ni Three Mile Island, ni Fukushima, que son los 3 puntos negros de energía nuclear. Pero se decía, bueno, tenemos mucha electricidad disponible, el hidrógeno se puede transportar, podemos ser incluso autónomos de los productores de petróleo. Y se diseñaba cuál sería la economía del hidrógeno, pues para transporte de energía, para calefacción, para motores, etc. Bien, eso no cuajó porque el mercado no respondió, y una enseñanza de esto es que necesitamos ayudas de verdad iniciales para arrancar un nuevo sector energético, que es lo que está ocurriendo ahora con el hidrógeno, que también necesita y tiene apoyos, y la Unión Europea ha apostado definitivamente por esto. Para la descarbonización, el hidrógeno es uno de los protagonistas. Concretamente, aquí en la generación de electricidad, una buena parte es por combustión de carbón, petróleo y gas. La producción de electricidad. La electricidad es nuestra forma de energía, estamos basados en esto. El transporte en la Unión Europea contribuye al 25% de emisiones de CO2, y la producción de acero, el 8% mundial de la emisión de CO2 es por culpa de los altos hornos, la producción de acero. Bueno, son algunos ejemplos que el European Green Deal ha puesto los ojos en el hidrógeno como posible solución a estas cuestiones, ¿no? En el mundo, el hidrógeno es energía, fundamentalmente es un vehículo energético. Y la energía, en todas sus formas, tiene, digamos que 3 componentes, le llaman el triángulo mágico. La energía tiene que ser barata y accesible, tiene que ser verde y generar poco impacto, y tiene que ser seguro, y el suministro tiene que ser estable. Es imposible tener las 3 cosas a la vez, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues la energía nuclear ahora mismo se considera más o menos verde bajo algún punto de vista, pero otros no. Barata, pues a largo plazo sí que es, y la seguridad pues tiene sus cuestiones, pero hay mucha supervisión, y luego sobre todo sí que da un recurso estable. El petróleo pues ya no es verde. Barato pues ha sido, pero tiene sus fluctuaciones. En fin, todo esto, todas las fuentes de energía tienen que cumplir, por así decir, estas 3 condiciones. Y el hidrógeno puede ser un suministro seguro y estable, por supuesto que es verde, y de momento lo que no es muy barato. No es muy barato, y entonces hay que ver cómo avanzar en esta línea. Pienso que esta imagen, aunque sea un poco compleja, me parece que ayuda a entender. Estamos hablando de energía. La energía primaria, es decir, las fuentes de energía para producción de electricidad, para transporte, para calefacción, para industria, son 5, básicamente. Petróleo, gas, carbón, nuclear y renovables. Renovables es hidroeléctrica, solar, fotovoltaica, solar, eólica, biomasa, etc. Estos son, digamos, el margen de producción de energía en el mundo, digamos, de estos 5 actores. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues tiene un pequeño mayor impacto del petróleo, más de la nuclear, y el carbón se está reduciendo. China e India, aquí se ve el impacto del carbón. Estas cifras van cambiando con los años, pero en pocos años se mantienen bastante estables. Por ejemplo, en España creo que es muy interesante ver que en carbón prácticamente hemos reducido a nada, lo mismo que en Francia. Francia tiene un componente de producción nuclear muy relevante, pero España destaca por un asunto, y es somos voraces consumiendo petróleo y sus derivados. Y esto es consecuencia de unas decisiones en los años 80, que el transporte de mercancías se iba a hacer por carretera. Cosa que en otros países se hace por tren o por otros medios. De modo que España somos especialmente dependientes del petróleo, y esto se puede descarbonizar, pero tiene su complejidad. La otra cuestión que quería comentar es que de estas 5 fuentes, las 3 primeras son emisoras netas de CO2.
De modo que si queremos descarbonizar hay que mirar los dos protagonistas restantes, que son la nuclear y las renovables. La nuclear en este momento pues tiene una política diferente, de modo que si solo nos centramos en las renovables, este 22% de producción de energía primaria debe ser capaz de cubrir el 100% de la demanda, cosa que parece complicada desde mi punto de vista. Pero en cierto modo hace falta una transición, es decir, que poco a poco vayamos aumentando la franja verde para ir evitando el consumo de gas y evitando pues, también el consumo de petróleo. Una cuestión, por ejemplo, es que la eliminación de la energía nuclear se está sustituyendo por gas en España y en otros países. Los renovables van a ir creciendo poco a poco, pero su ritmo de crecimiento no es el deseado. De cierto modo, la producción de energía, ya digo, son estas 5 fuentes y me parece que es interesante verlo. Es decir, la franja verde es la que tenemos ahora nuestra atención centrada y es la que debe crecer, pero tiene un margen de crecimiento enorme. Ahora mismo el hidrógeno que se produce se llama hidrógeno gris, la mayoría, el 90 y tantos %, al menos en España, que es por reformado de gas natural. La reacción química es gas natural más agua, vapor de agua a alta temperatura, produce hidrógeno y CO2. Si esto lo convertimos en masa, pues 1 kilo de hidrógeno produce y emite 5,5 kilos de CO2, cosa que dice que esta producción de hidrógeno desde luego no ayuda a la descarbonización, simplemente es una transformación. Este hidrógeno se utiliza para refinerías y para producción de metano, perdón, de amoníaco y de algunos fertilizantes. Bien, esto es el hidrógeno que se produce ahora mismo, que se llama hidrógeno gris. Hemos empezado a poner colores, probablemente habéis oído todos hablar de los colores. Estos son los 3 colores principales. El gris es reformado de combustibles fósiles y emite CO2, biometano, carbón, gas natural, y esto conlleva emisiones de CO2 netas. El hidrógeno azul es el mismo proceso, pero con captura de ese CO2 emitido, y ese CO2 ya se verá en qué se utiliza. Se llama hidrógeno azul, que también, de cierto modo, tiene las bendiciones de las autoridades como apoyo a la descarbonización. Y el que más interés suscita es el hidrógeno verde, que se produce por electrolisis de la molécula de agua y necesita agua, energía eléctrica y eso, su único subproducto es oxígeno. Y esto puede servir pues, para el transporte de industrias químicas, energía y luego como comercio a larga distancia a través de hidrógeno licuado, que ahora comentaré. ¿Qué retos tiene así a gran escala? Un primer reto es que deberíamos ser capaces de sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde o azul, lo cual no es barato, eso requiere una inversión en nuevas infraestructuras y también requiere reducir el coste de producción. El coste de producción se piensa que se va a ir reduciendo con 2 factores. Uno es el factor de escala, el tamaño de las instalaciones. Instalaciones más grandes producen un hidrógeno más barato. Y el hidrógeno verde, que es esta franja de aquí, a largo plazo, para el 2050, pues puede ser incluso más barato que el hidrógeno gris actualmente. Ahora mismo el hidrógeno gris tiene un coste de menos de 2 euros por kilogramo, $2, 1,7, por ahí, depende del proceso. El hidrógeno verde ahora mismo está en 12 o 10, aunque también en algunos casos es un poco más barato. En cierto modo, como digo, el factor de escala va a reducir esto y también la tecnología, que es el segundo factor. Equipos más grandes y mejora la tecnología, como ocurrió, por ejemplo, con la fotovoltaica, va a hacer que el hidrógeno que el hidrógeno verde sea cada vez más barato. Otro problema del que a veces no se habla mucho es que al final el hidrógeno es electricidad e implica electricidad. Entonces vamos a necesitar incrementar la generación eléctrica. Es decir, si queremos sustituir al gas natural, al petróleo y al carbón, pues eso viene de la electricidad, que produce hidrógeno y en su momento sustituirá a estos combustibles. Por tanto, pues va a ser necesario un aumento de la generación renovable, pero hace falta más
más gigavatios instalados y más gigavatios hora transportados. La sustitución de gas natural ahora mismo es muy difícil a corto plazo o a medio plazo, pero también se piensa como hidrógeno un vector que sea capaz incluso de sustituir al gas, que geopolíticamente, la geopolítica nos lleva a que la producción de gas en sitios de, pues antes era en Rusia, ahora es en Estados Unidos. Bien, si somos capaces de producir gas, hidrógeno, que sustituya al gas, pues podremos ser, de cierto modo, más independientes, ¿no? Y luego, como toda tecnología, tiene dificultades técnicas. El transporte de hidrógeno, su almacenamiento, cuestiones de seguridad. Esto lo que hace es que el hidrógeno no va a ser el gran protagonista, pero sí va a tener una cuota. Esto es una predicción del Economist de qué parte de la producción del consumo de energía va a ser del hidrógeno. Bien, en el 2020 no era nada y 2050 puede ser una buena cantidad. Lo que es cierto es que vamos a ver más instalaciones de producción de hidrógeno y más instalaciones de transporte de hidrógeno. Lo que decía de las instalaciones, tenemos que hacernos a la idea de que si queremos apoyarnos para esto en energías renovables, va a hacer falta más parques solares, más líneas de alta tensión para transporte de energía y más aerogeneradores. Es decir, la energía renovable es mucho más demandante de espacio que las demás formas de producción de energía, pero el hidrógeno implica esto, queramos o no, tenemos que ser conscientes de esto. Esta implantación normalmente genera también rechazo social y hay que saber gestionarlo. A nadie le gusta que en sus montes le pongan aerogeneradores o sus laderas le pongan paneles solares, ¿no? O atraviesen su valle por una línea de alta tensión. Pero va a ser necesario si queremos de verdad seguir con un consumo energético como el que tenemos. En todo caso, el hidrógeno lo que va a producir es un nuevo paradigma energético, es lo que se dice. Voy a tratar de ir un poco más deprisa, pero me estoy enrollando en la introducción. Entonces, el hidrógeno tiene sentido el hidrógeno verde para procesos donde la electricidad no llega. Por ejemplo, procesos a temperaturas elevadas. Un proceso va a ser la producción de acero por reducción directa de hierro, el calor a alta temperatura, sitios donde en la industria la electricidad no llega. Entonces ahí tiene sentido el hidrógeno. Otra parte es el transporte pesado, donde no llegan las baterías. En camiones, en autobuses, es una carga mucho más rápida que la carga de baterías, aumenta la autonomía, tiene menos peso y permite transportar más carga. También incluso se habla de trenes y hasta de aviones, y hay ensayos en este sentido. Y también el hidrógeno puede servir como almacén de energía para compensar los picos, los transitorios de las energías renovables. De noche no hay sol, pero si hemos producido hidrógeno con electricidad sobrante, ese hidrógeno se puede reconvertir en electricidad y compensa las variaciones de las energías renovables. También son formas de exportar energía solar. Es decir, si en un desierto muy insolado ponemos muchos paneles solares y producimos hidrógeno, pues eso puede servir. Por ejemplo, Japón, que no tiene espacio en su isla, pues tiene un acuerdo con Australia para producir hidrógeno verde en Australia y transportarlo como hidrógeno licuado hasta Japón. Y entonces tiene una línea que están planificando, una línea dedicada de transporte de hidrógeno desde Australia hasta Japón. Y es una exportación de energía solar lo que van a hacer en el fondo. Bien, algunas ideas de propiedades del hidrógeno. Dicen que no hay charla donde no se diga que el 75% de la materia del universo es hidrógeno, 90% de número de átomos, pero bueno, en la Tierra es un 0,14% de la materia que está formando materia orgánica o agua. Básicamente es esto. Bueno, paso más rápido sobre cuestiones químicas, me parece que esto tiene menos interés. El mayor problema del hidrógeno es su enorme volumen. Es decir, aquí represento la densidad en eje vertical y eje horizontal la temperatura. Aquí está en grados Celsius o en Kelvin. En condiciones ambientales, a 1 bar y 20 grados, la densidad es bajísima, lo cual implica volúmenes enormes y no es eficaz. Entonces hay tres alternativas que se plantean. La primera, lo que aparece aquí como número 2, que es aumentar la presión.
Ahora mismo se tienen depósitos de hidrógeno a presión a 300 bares, 350, 700, incluso se empieza a hablar del siguiente estándar que son 1050 bares para transporte de hidrógeno en vehículos. Bien, eso es una reducción de volumen muy importante. Otra segunda es la licuación, reducción de temperaturas de hidrógeno líquido, pero esto supone bajar a 20 Kelvin, 20-25 Kelvin, depende de la presión. Y eso conseguiría densidades de energía mayores que aún y todo son la mitad de la densidad de energía que tiene el gasoil, por ejemplo. Y esto requiere temperaturas extremadamente bajas. Y un proceso intermedio que es la criocompresión, que es hidrógeno refrigerado, quizá no tanto, pero también son temperaturas muy bajas y a presiones elevadas. Bien, son tres alternativas de reducción de hidrógeno, del volumen del hidrógeno. Aquí tenemos la densidad de energía, no tanto densidad de materia, sino densidad de energía. Es decir, cuánta energía tiene por unidad de masa, es la potencia calorífica, y el hidrógeno pues son 120 y supera, casi triplica a los combustibles habituales. Pero en energía por unidad de volumen, el hidrógeno es el gran perdedor por su gran volumen. Entonces el diésel es mucho más eficiente, gasolina de combustible de aviación, gasolina, etc. Y como término de comparación, creo que es interesante mencionar las baterías de litio, que tanto en densidad de energía, pues, energía por unidad de masa y unidad de volumen, son las grandes perdedoras. Y es donde están ahora mismo centrados muchos de los objetivos. No son eficientes para transportar energía. Ocupan mucho volumen para muy poca energía transportada. En ese sentido, el hidrógeno les puede superar ampliamente. Otras cuestiones del hidrógeno que afectan a la seguridad es, por ejemplo, aquí menciono dos propiedades. Una es la ignición, es decir, hay un margen de combustión muy amplio, de modo que con pequeñas o grandes cantidades de oxígeno se puede producir una llama. Y una llama que, por cierto, es invisible, hay que detectarla con otras formas diferentes. Una llama de vapor de agua, para entendernos. Bien, comparado con otros combustibles, digamos, los márgenes para producción de llamas son mucho más amplios. Otra cuestión es incluso la energía de activación para la ignición. El hidrógeno con muy poquito se produce una llama. Y es una llama que va rapidísimo, mucho más que otros combustibles a los que estamos acostumbrados, como gas natural, propano y gasolina. Bien, son cuestiones técnicas, pero que se están abordando. Por ejemplo, en los coches se habla del backflame, que es la llama de combustible, la llama de hidrógeno puede ir marcha atrás hacia el mismo depósito de hidrógeno, cosa que hay que evitar por la elevada velocidad de la llama de hidrógeno. ¿Cómo se produce? Bueno, aquí vuelvo con los colores. Aquí la paleta de colores se ha ampliado. He mencionado el verde, el azul, el gris, pero también hay hidrógeno rosa, que es el que se produce por energía nuclear, turquesa producida a partir de descomposición térmica del metano, hidrógeno marrón a partir del carbón, amarillo es el electrolítico, en fin, incluso existe hidrógeno blanco, que es el hidrógeno producido como subproducto de procesos industriales o de formas naturales. Se ha detectado algunos procesos geológicos que producen hidrógeno de forma natural y hay ideas de aprovechar ese hidrógeno, pero desde luego en nuestro entorno no ocurre eso. Bien, hay varios tipos de electrolizadores. La electrólisis alcalina es la más conocida. Es un proceso que se conoce desde hace más de 100 años. No requiere catalizadores. Produce un hidrógeno de calidad media. Son muy voluminosos y poco flexibles. Luego están los de membrana de intercambio de protones, que producen hidrógeno de más pureza, se pueden refrigerar, son mucho más compactos. El problema que tienen es el uso de catalizadores en metales preciosos. También otra tecnología que se habla son los de electrolizadores de óxido sólido. Son más eficientes, pero todavía producen poca potencia y están en desarrollo. Se piensa que estos son los que van a tener en el futuro, pero ahora mismo estamos hablando más de electrolizadores de membrana de intercambio de protones. Bueno, la producción de electrolizadores global va creciendo. Aquí son América, Asia, Pacífico y Estados Unidos. Bueno, en fin, Unión Europea y compañía. Va creciendo. No voy a pasar un poco por encima de esto.
¿Cómo se transporta y cómo se almacena el hidrógeno? Lo ideal en el transporte es que se produzca donde está la demanda. Eso sería lo ideal, para no tener que transportarlo, pero no siempre es así. Para distancias cortas, normalmente se transporta en botellas a presión, botellas donde se lleva el hidrógeno pues, a 20 o 60 bares de presión y con eso se transporta a donde haga falta. Para distancias largas ya compensan tuberías, los llamados hidroductos. Se ha planteado también la posibilidad de utilizar la red de gas natural para hidrógeno. Hay algunos problemas. Uno es la limitación legal. Ahora mismo se admite un 5% máximo de sustancias que no son gas natural en las tuberías de gas natural. Bien, aparte el hidrógeno reacciona con el metal y habría falta tratar esa tubería por dentro para que no se produzca la difusión del hidrógeno. Es una molécula tan pequeña que descarboniza los metales y pierde resistencia mecánica. En todo caso, la Unión Europea ha descartado el blending, que es esto, como estrategia para el transporte de hidrógeno. Y más bien lo que habla es de hidroductos, ¿no? En transporte de distancias mucho mayores se habla del transporte de hidrógeno licuado, ya digo, a 20 Kelvin, los japoneses están en ello, o incluso también meter el hidrógeno con otro componente, es decir, amoníaco, metanol o hidrocarburos que se pueden hidrogenar, que son líquidos y que por tanto son mucho más densos y permiten su transporte. Entonces, el comercio de hidrógeno, el comercio intercontinental, probablemente no va a ser con hidrógeno licuado, sino más bien será con amoníaco, metanol o incluso con LOHC, que son Liquid Organic Hydrogen Carriers. Los carriers, que son moléculas, el caso más sencillo es el benceno o ciclohexano. Benceno es sin hidrógeno y ciclohexano es con hidrógeno. Pues análogamente hay una serie de moléculas orgánicas que se pueden hidrogenar más o menos de forma sencilla y transportar así una cierta cantidad de hidrógeno. Bien. En España, en la Unión Europea, se ha planteado la construcción de una red troncal de transporte de hidrógeno. En este caso es Enagas quien ha diseñado esto. Es decir, cuáles son los puntos donde se produce el hidrógeno y cuáles son los puntos donde se puede demandar ese hidrógeno. Bien, porque por tanto digo que se ha rechazado la reutilización de la tubería de gas natural. Tiene menos impacto visual una tubería que va enterrada que una línea de alta tensión, pero en el fondo lo que aquí transportamos es energía. Entonces aquí están planteándose varias líneas y el objetivo a largo plazo es que España sea un suministrador neto de hidrógeno a la Unión Europea o Alemania. Bueno, esto está por ver si se hará este gasoducto submarino, el H2Med Barcelona-Marsella, pero la estrategia está hecha y están haciéndose ahora mismo los cálculos. También habría almacenes de hidrógeno en algunas cavernas o yacimientos de petróleo o de gas que ya están agotados, que pueden servir para almacenar hidrógeno. Bueno, el hidrógeno se almacena a presión. Antes he mencionado las botellas para el transporte. En los depósitos de los vehículos que funcionan con hidrógeno son depósitos, aquí por ejemplo muestro uno de unos 100 litros de volumen que contiene hidrógeno a 700 bares. Son resinas epoxi que dan la resistencia mecánica suficiente y luego por dentro tiene aluminio recubierto también con un polímero para evitar que el hidrógeno pueda difundir. Estos depósitos ya existen, se pueden hacer, son difícilmente reciclables por el tema de las resinas epoxi, pero están pensándose sistemas de almacenamiento para hidrógeno de este tipo, ¿no? Pero bueno, hay algunos coches que los utilizan ya. El hidrógeno licuado, ya he mencionado antes que existe tecnología para licuar hidrógeno, tiene un consumo de energía notable. Concretamente se estima que un 36% de la potencia calorífica es lo que demanda la licuación. Este proceso no es gratis.
Luego, por supuesto, parte de la energía se podrá aprovechar como energía térmica cuando se gasifica otra vez este hidrógeno. Ya digo que Japón está pensando en una línea de este tipo para el transporte de hidrógeno licuado. El almacenamiento geológico para grandes tamaños también se plantea hay varias estrategias, pues algunos depósitos de petróleo o de gas que estén agotados, minas de sal o acuíferos agotados. Pues en fin, son alternativas que son posibles y hay algunos experimentos en el mundo que se ve que esto funciona. Y por último quiero mencionar dónde se usa el hidrógeno. Por orden, y además este orden me parece que es importante, el hidrógeno tiene sentido en la industria. Aquí en este gráfico menciono pues, la producción, la transformación del hidrógeno, su transporte y su uso final. La industria tiene que ser el primer beneficiario del uso del hidrógeno, sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde o azul. En segundo lugar será el transporte pesado especialmente. También existe transporte ligero, pero el hidrógeno tiene sentido como energía para el transporte, sustituyendo las baterías, donde no llega la electricidad. Tercer lugar ya sería el uso residencial como calefacción y como almacenamiento de energía, como gestor también de los transitorios de energía. Esto es, incluso por este orden, el uso que debería tener el hidrógeno, la implantación de esta tecnología. El uso industrial, una parte del hidrógeno es la producción de combustibles sintéticos, los llamados e-fuel, se llaman viene de electrofuel, es decir, hidrógeno producido por electrólisis con CO2 capturado de otros procesos y eso permite producir combustibles sintéticos que ya están en nuestras gasolinas y en nuestros gasoils. Entonces, esto es una tecnología que no conviene desechar. El consejero delegado de Repsol, Yoshio Nimaz, viejo amigo nuestro, insiste mucho en que Europa está equivocada si plantea la transición energética a base de prohibiciones. Y una prohibición es los motores de combustión. Estos combustibles tienen emisiones netas nulas o incluso negativas de CO2 y no tiene sentido prohibirlos, ¿no? Es decir, la transición también tiene que respetar o permitir tecnologías como esta. Los fertilizantes también se pueden sustituir el hidrógeno con hidrógeno verde, sustituyendo el que se usa ahora mismo. La producción de metanol también requiere mucho hidrógeno, metanol como un transporte de hidrógeno. Aquí menciono, por ejemplo, una iniciativa de Iberdrola y H2 Green Steel, es una empresa que está diseñando una fábrica de acero, un alto horno, pero que en vez de hacer la reducción con coque, utiliza hidrógeno para reducción. Entonces están hablando de una central de 1 gigavatio de electrolizadores y más de 2 millones de toneladas de hidrógeno. Bien, esto es una planta que está ahora mismo en negociación. Sus mayores problemas en este momento son administrativos. Son para el transporte de electricidad, para cuando no pueden utilizarlo, no pueden usar hidrógeno o las propias placas solares o aerogeneradores, en fin, son los problemas que tienen. En movilidad hay motores de combustión que se pueden modificar para quemar hidrógeno y pilas de combustible que producen electricidad. Esto en el fondo sustituye a una batería. Esto sustituye a un motor diésel, pero las dos alternativas existen y son operativas para trabajar con hidrógeno. Existen ya varios coches, por ejemplo, el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo son coches que están en el mercado, más o menos consumen pues, 1 kilogramo de hidrógeno, da para unos 120 kilómetros de autonomía, de 0,8 kilos para 100 kilómetros. También hay autobuses, el consumo aquí es mayor, lógicamente. Esto es un esquema que tienen en Alsa, están probando autobuses, están muy contentos con esta tecnología, están probando, tiene un proyecto de varios años de autobuses urbanos, incluso interurbanos. Tiene una pila de combustible de Toyota, unos depósitos de hidrógeno, 5 botellas de hidrógeno a presión a 350 bares
y unas baterías eléctricas de respaldo para la potencia instantánea. En realidad el hidrógeno lo que hace es alimenta las baterías y las baterías son las que mueven los motores eléctricos de este autobús. El consumo aquí en este caso es 7,5 kilos para 100 kilómetros y la carga es 9 minutos, mucho mayor de lo que tardaría con baterías eléctricas. También se habla de aviones, de trenes, en fin, esto ya es del año 88, un Tupolev que trabajó con un motor accionado por hidrógeno, está por ahí en alguna campa de Rusia. CAF tiene ya un tren experimental para probar qué consumos tiene, cuál es la potencia necesaria. Para líneas no electrificadas puede servir. También hay un barco, esto es quizás más exótico, un barco solar movido por hidrógeno de Toyota. Y luego Airbus tiene varios diseños de concepto de cómo serán los aviones del futuro movidos por hidrógeno. Y ya está en planes de meter un motor movido por hidrógeno en un avión comercial. En este caso, Airbus está planteándose hidrógeno licuado, el hidrógeno tenerlo como líquido para estas líneas aéreas, ¿no? Bien, un coche eléctrico, ya digo, tiene los tres depósitos de combustible de hidrógeno, un coche de hidrógeno, tiene mucha menos, en el fondo es un coche eléctrico, tiene muchas menos piezas que un vehículo convencional. Aquí algunos números que hemos hecho, si la potencia calorífica más o menos son 33 kilovatios hora por kilogramo, la electrólisis pues consume unos 50. La compresión también se lleva una buena cantidad, ¿eh? Una cuestión que suena un poco rara, pero cuando se llenan estos depósitos, la temperatura del hidrógeno sube, puede subir peligrosamente, y entonces por eso es necesario refrigerar a menos 40 justo antes de inyectar el hidrógeno en la estación de servicio. Bueno, y esto también supone un consumo de energía, pero es residual. Y también como referencia indico, si hubiera que licuar el hidrógeno, cuánta energía consume. Al final estamos hablando de energía y esto es lo que hay. Bueno, y por último, una comparación, dice, ¿y esto va a ser rentable? Pues si tenemos para un coche, mi coche que consume 5,5 litros de gasoil por cada 100 kilómetros, según el precio de la gasolina, esto sería cuánto me costaría llenar el depósito, ¿no? El hidrógeno gris tiene ahora mismo este precio. El hidrógeno, bueno, con motores de hidrógeno, esta sería la curva de consumo. Es decir, en función del precio del hidrógeno, cuál sería el precio para llenar 1.000 kilómetros de depósito. Entonces, ahora mismo el hidrógeno verde está mucho más caro, pero prácticamente es competitivo con el coste del gasoil. Eso quiero decir, llenar un depósito para 1.000 kilómetros costaría más o menos lo mismo con el hidrógeno verde que con gasoil. El problema es que no hay hidrogeneras, hay muy poquitas. Pero su precio, y aquí está el hidrógeno verde, se prevé que va a ir reduciéndose. Bien, y el uso residencial, esto es simplemente una idea. Ya en su día cambiamos las tuberías de gas ciudad por tuberías de gas natural. Estos son algunos planos de Nueva York o de alguna ciudad europea. En su día ya se hizo el cambio de redes de gas ciudad por gas natural. ¿Por qué no en el futuro, cuando haya un mercado de hidrógeno abundante, podemos volver a cambiar, levantar las calles y cambiar las tuberías para meter hidrógeno? Esto sería cuando el hidrógeno tenga uso residencial. Bien, muchas gracias y ya dejo de compartir y quedo a disposición de todos. Pues que ricasco, muchas gracias, Tomás, por la presentación, que nos ha aportado un poco de luz, la verdad, ahora mismo todas las variables del hidrógeno y, bueno, tanto los problemas como las oportunidades que plantea, ¿no? No, bueno, como he comentado, tenéis disponible el chat del Zoom para plantear dudas o cuestiones. No se anima la gente. Cuesta la primera pregunta. Una cuestión que igual, bueno, es indirecta, justo coincide, ¿no? En la generación del verde, de aprovechar la parte de renovable en las zonas que pueden ser, por ejemplo, el solar, que pueden ser territorios eso, pues en los que puede haber incluso escasez de agua. El vector este del agua en toda la función, en todo el... Sí, efectivamente, la producción de hidrógeno
a partir de agua necesita agua. Hay alternativas para usar agua del mar, incluso algunos experimentos, agua salina, agua impura en cierto modo, pero es mejor usar agua dulce, sale mucho más barato porque evita la desalación previa. De todos modos, el consumo de agua comparado simplemente con las pérdidas del transporte de agua es ridículo. Simplemente el transporte de agua urbano o interurbano o agrícola, las pérdidas que hay pues exceden por un orden de magnitud al consumo que tendría el hidrógeno de una economía basada solamente en el hidrógeno. Efectivamente, se consume agua, no vamos a decir que no, pero se consume menos que muchos otros factores, ¿no? Sí, era desconocimiento en términos de volúmenes, porque al final no... Eso sí. Vamos, pero puede ser compatible, vamos, con lo... Es compatible, es compatible. Sí, sí. También se habla incluso de desalación, desaladoras para purificar ese agua y que ese agua se pueda utilizar. Claro, esto lo que supone es que vamos a ser ricos en energía, que somos capaces de producir un montón de energía, toda verde, toda renovable, y esa energía la usaremos para hidrógeno. Bien, yo digo que la descarbonización es un nuevo mandamiento que tenemos en Europa, no emitirás CO2 a la atmósfera. Mandamiento nuevo, entonces es mucho más sencillo pinchar en el suelo y sacar un líquido negro que es petróleo o carbón, y eso es mucho más barato. Eso desde luego es mucho más barato, pero claro, estamos viendo que se nos ha ido la mano en las emisiones de CO2. Nuestra economía está basada en los combustibles fósiles. Claro, esto cuesta mucho volver marcha atrás. No, y la parte de rechazo social también yo creo que es importante, lo has mencionado. Sí, Si estamos dispuestos, ¿no? Es un tema que lo vemos también nosotros en el sector, en el tema de infraestructuras ambientales, pues, por ejemplo, para residuos y tal, que son necesarias, pero claro, al final hay que asumir un compromiso de país, de ciudadanos, con lo que queremos, ¿no? En ese futuro más sostenible. sí, totalmente. O sea, no es greenwashing, pero decir, yo ahora mismo si quiero, soy una empresa que necesita energía y el hidrógeno es una alternativa, hidrógeno verde lógicamente es mucho más caro, pero para mis stakeholders, les voy a decir, yo es que quiero, de verdad creo en esto, creo que me parece que tenemos que hacer una apuesta para descarbonizar y el hidrógeno es la vía. ¿Mm? Y yo estoy seguro de que los precios van a ir reduciéndose, pero eso requiere volumen y tecnología. Sí. Tenemos una pregunta de Aritz Lecuona, te la traslado. Las industrias que consumen hoy gas natural para hornos, secadores, etc., se prevé que en 10-15 años consuman hidrógeno o seguirán con gas natural. Se prevé que los electrolizadores grandes bajen de coste de inversión, como ha pasado con la fotovoltaica, en línea con lo que comentabas. Sí, bueno, los costes de electrolizadores seguro que van a bajar, eso yo creo que puedo asegurarlo. ¿Qué pasa con la energía, en el fondo la energía a alta temperatura? Lo que ahora mismo usas gas natural y se puede usar. Aparecen problemas nuevos porque una atmósfera, digamos, típica en CO2, rica en CO2, sustituida por la atmósfera rica en vapor de agua, genera problemas en los refractarios que antes no aparecían. Y de hecho estamos tratándolos. En el CEIT hay también estudios para ver cómo reaccionan los refractarios a una atmósfera rica en vapor de agua. Vapor de agua a alta temperatura que tiene otro tipo diferente de oxidación y degrada de manera diferente los materiales. Hay que cambiar materiales, pero hay mucha idea de, en el momento en que exista un mercado de hidrógeno, poder utilizarlo para calefacción. Y sí que puede sustituir al gas natural, tiene una llama más caliente, está más diluido, ocupa menos volumen, pero también puede sustituir, sí. Muy bien. Parece que no se anima más gente. Vamos a ver. Bueno, no sé, a mí se me ocurría, pero bueno, no es por ponerle peros, pero. Todo el tema que has comentado también, ¿no? La necesidad de materiales para el tema de las tecnologías, materiales específicos, o sea, el tema de materiales estratégicos, la parte geopolítica de esos materiales que ahora mismo, que de cara a nuestro sector puede ser interesante por todo el tema de reciclado, ese tipo de Sí, por materiales. supuesto. O sea, vamos a ver, hasta ahora
el tema de los materiales raros, digo, las tierras raras y compañía, resulta que China es el campeón mundial, no tanto en la extracción, pero sí en el primer procesamiento, en la primera purificación de estos materiales. Uno mira la tabla periódica y China es el que tiene la tecnología, aunque no estén en su propio terreno, esos. Entonces, bueno, hay cierto temor a todo esto, que antes la producción de combustibles fósiles, pues dependíamos de los países árabes y de algunos más del Caribe. Ahora mismo vamos a depender más de China. Entonces, por eso se quiere desarrollar la tecnología para reciclaje. Pero bueno, los materiales, pues los tubos de transporte de hidrógeno tienen que ir recubiertos de material plástico. Los metales soportan muy mal el hidrógeno, así de entrada. Entonces, tienen recubrimientos de polietileno, por ejemplo, pues para evitar la difusión de hidrógeno y el ataque. También lo que decía de los depósitos, pues está pensando depósitos de hidrógeno que puedan ser más fácilmente reciclables, que no es sencillo. Vale. Tenemos aquí de María Álvarez alguna consideración adicional sobre el hidrógeno rosa. El hidrógeno rosa es el hidrógeno nuclear, de origen nuclear. En el fondo, el hidrógeno verde necesita electricidad y si la electricidad no la dan los aerogeneradores o las placas solares, tiene que darla algún, pues, o una central hidroeléctrica o, como bien dices, la energía nuclear. Eh, la impresión en España y en Alemania, que son dos países que han apostado fuertemente por cancelar sus programas nucleares, es que eso se va a sustituir por el gas natural y va a suponer más emisiones de CO2. Eh, Francia, digamos que apuesta por el hidrógeno rosa claramente y por desarrollar más su tecnología nuclear y por tanto utilizar esa energía nuclear para producir hidrógeno. Yo creo que también hay posibilidades con pequeños reactores, no tan grandes, no de 1 gigavatio o 1,5, sino pequeños reactores de 350, 500 megavatios, con mucho menos impacto, que pueden servir como fuente de electricidad y por tanto también para producir hidrógeno. Yo pienso honradamente que no hay que descartarlo. La tecnología es capaz de gestionar los residuos y de gestionar toda la tecnología, pero ahora mismo la política va por otro lado. Vale, plantea Eduardo Ayesa. ¿Puede tener sentido la utilización de biometano como fuente para producción de hidrógeno? Sí, bueno, cada vez que hay una etapa adicional eh, se pierde energía, pero sí que es posible. O sea, el biometano o el metano es un metano producido mm, pues digamos que puede ser verde en el sentido que no emite CO2 y con CO2 capturado podemos producir más que hidrógeno, podemos utilizar los combustibles electrónicos, los e-fuels. Para producir hidrógeno también es posible. Lo que pasa es que el metano se considera más bien un carrier irreversible, es decir, cuesta mucho romper la molécula de metano para producir hidrógeno, de modo que más bien lo que se pensaría es el metano para combustión como propulsión para motores. No creo yo que sea muy viable, digamos, la reconversión de metano en hidrógeno directamente. Bueno, pues si te parece, Tomás, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pues creo que ha sido Pues nada, bastante interesante. muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestras preguntas. Sí, sí, sí. Eso, gracias Tomás por la presentación. Y bueno, os emplazamos a la siguiente píldora que será el 10 de noviembre. En esta ocasión tendremos a la Universidad de Mondragón. Y si queríamos, informaros también de que, bueno, en 29 de noviembre organizamos el tercer Basque Green Tech, Foro de Innovación y Transferencia Tecnológica Ambiental, en el que, bueno, desde Actima queremos dar voz a todos los proyectos relacionados con tecnología ambiental que están en el entorno del clúster y que, bueno, del que os informaremos, bueno, con una convocatoria específica. Pero bueno, sí queríamos anunciar en esta píldora este evento que para nosotros es importante. Y bueno, pues oye, agradecer, Tomás, de nuevo
tu presentación, tu participación en esta píldora tecnológica y que esperamos que haya sido de interés para los asistentes. Vale, muchas Muchas gracias a gracias. todos.